Bueno, entonces el ejercicio dice que un asiento de una montaña rusa está sujeta a unas fuerzas durante el movimiento. Dice la fuerza en A es vertical, la fuerza en B y C son paralelas al plano X y Z respectivamente, y las fuerzas de Y e son paralelas al plano Y Z. Determine el sistema equivalente en el punto donde el asiento está sujeto al carro. ¿Listo? Vamos a hacer ese primero, 492. Entonces, cuando nos hablan de un sistema equivalente, es una fuerza resultante, una fuerza y un par. ¿Listo? La fuerza resultante es la fuerza que representa, es una fuerza que equivale a todas las que se le están aplicando a dicho sistema, ¿sí o no? El sistema en este caso es el objeto que se está estudiando, que es la silla. Entonces, empezamos pues analizando, ahí está el asiento, los puntos donde se están aplicando la fuerza. Entonces tenemos los ejes Z, X y Y. Entonces, a este le vamos a poner la fuerza. Esto, bueno, vamos a ponerle FB, FC, FA, FE y FD, ¿sí o no? Entonces, vamos a verlas. Entonces, para llegar a un sistema de una fuerza resultante tenemos que hacer sumatoria de fuerzas del sistema igual a la resultante, ¿sí? Porque es lo que queremos hallar. Y el par es hacer sumatoria de momentos respecto al origen, ¿sí? Que nos va a dar el momento resultante respecto al origen, ¿sí? El momento resultante respecto al origen. Entonces, esperen, momentos es igual al momento resultante en el origen, ¿sí o no? Mejor así. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar. La fuerza H está actuando en qué dirección. Si ustedes se fijan, está sobre el eje Z. Entonces, pero está en dirección opuesta al eje Z, o sea, va a ser negativa. Entonces, FC va a ser ¿quién? Va a ser menos 40 en dirección K. ¿Listo? Unidades, libras. Listo. Ahora, FB. FB, tenemos que, si ustedes analizan, está a lo largo del eje X, pero es opuesta al eje X, a la dirección positiva, es decir, que va en menos X, es decir, en menos Y, es decir, menos 30 en dirección Y, libras. ¿Sí? Listo. Ahora, miremos FA. FA va bajando a lo largo del eje Y, pero pues va bajando, entonces es negativa, ¿sí o no? FA sería menos 90 en dirección J, libras. Ahora, si analizamos bien, acá nos dicen que las fuerzas en D y N actúan sobre el plano YZ, ¿sí o no? Y tiene una inclinación de 30 grados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí tenemos el plano ZY, ¿sí? Es como si la fuerza tuviera esta inclinación. Nos dicen ay, que es con respecto a una vertical. Y que con respecto a una vertical va a tener un ángulo de 30 grados. Entonces, si la descomponemos, aquí nos va a salir la componente en Z y la componente en Y, ¿sí? Y esta es la fuerza de ¿cuánto? De 10, ¿sí? Si hay una de 10. La de 10, esa va a ser FE. Eso es para FE. Entonces, aplicamos identidades trigonométricas. Entonces, ¿quién es el seno de 30?
seno de 30 sería el opuesto, que sería z, ¿no? Z sobre 10. Pues tenemos que la componente en z va a ser 10 seno de 30. Y el seno de 30 es un medio, entonces sabemos que la componente en z es 5 libras. Listo. Ahora, para hallar la otra componente aplicamos el coseno. Coseno de 30 es igual a ¿quién? A y sobre 10. Es decir que y va a ser 10 coseno de 30. Que esto es en últimas que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sí. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, que eso daría 5 raíz de 3, que aproximadamente eso es 8,66. ¿Listo? Libras. Entonces, listo. Esto fue lo que yo hice como para sacar las componentes. Ahora analicemos acá. Si miramos, entonces hacia aquí al frente vendría la componente en qué dirección, en z, ¿no? Y hacia abajo tendría que ir la componente en y para formar el ¿qué? La resultante, que es la fuerza ahí de 25. Bueno, y lo mismo para la de 10. Listo, para que nos dé la fuerza acá. Entonces, si usted se fija en la componente en z, va en la misma dirección que el eje, es decir que la z es positiva para ambos casos. En cambio la y para ambos casos va bajando y va opuesta a la dirección positiva del eje, es decir que ambas componentes en y van a ser negativas, es decir que Fe de forma vectorial sería ¿cuánto? Menos 8,66 en dirección J más 5 en dirección K, y eso son libras. Esto va a ser negativa y esta va a ser positiva. ¿Listo? Claro ahí, ¿sí o no? Ahora hacemos lo mismo ¿para qué? Para la 25. Entonces un triangulito, usted marca su eje de referencia. Está muy feo. La 25 con respecto a una vertical, tiene un ángulo de 30. Entonces descomponemos la componente. Esto es, si no estoy mal, y esto es z. Entonces la componente en y esta sería la componente en z. Perdón, esta es la al revés. Ahí. Esta sería la componente en z y esta sería la de y. Entonces aplicamos identidades. Seno de 30 es opuesto z sobre 25, y que z va a ser ¿quién? 25 seno de 30, que eso da 12,5, ¿no? Seno de 30 es un medio. Libras. Ahora coseno de 30 es y sobre 25, es decir que y va a ser 25 coseno de 30, que eso es 25 sobre 2 por raíz de 3, que eso aproximadamente aproximadamente eso es, la componente en y será esto 21,65. Listo, libras. Entonces ya sabemos que eso es negativo. Entonces aquí sacamos ahora FD de forma vectorial es menos 21,65 en J más 12,5 en K. Listo, libras. Ahora vamos a tomar todas las fuerzas que sacamos. Entonces vamos a tomar esta, copiar, y
vamos. Listo, entonces acá tenemos, vamos a ponerlas todas ahí. FD, FE y estas de acá. Copiemos y vamos a mover acá abajo. Ajá. ¿Sí o no? Y ahí tenemos todas las fuerzas. Entonces, para hallar la resultante del sistema hacemos KF. Hacemos sumatoria de fuerzas, cambiamos de color para sumatoria de fuerzas del sistema, ¿sí o no? Sumatoria de fuerzas es igual a la resultante. Entonces la resultante va a ser igual a ¿quién? A FE más FA más FB más FC FE. Bueno, esto es una E más FD. ¿Sí o no? Es decir que, anotando, la resultante va a ser ¿quién? Entonces, ¿quién es FC? Menos 40 en K más FA menos 90 en J más FB menos 30 en I más FE menos 8,66 en J más 5 en K más FD menos 21,65 en J más 12,5 en K. Esa es una suma algebraica que nos va a dar que la resultante del sistema es, bueno, sumamos componentes K con K y las K las sumamos. Luego sumamos las J, 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 J y la I. Entonces empezamos. La resultante nos va a dar menos 30 en dirección I. La componente en J nos va a dar acá menos 120,31 en J y la componente en K menos 22,5 K. Menos 22,5 en K, ¿sí o no? Y esto en unidades de libras. Esa es la resultante del sistema. Ahora, se me ha olvidado. Ajá. Entonces, antes de todo, pues planteamos un pequeño diagrama. Ese diagrama, ¿cómo sería? Pues, bueno, hagámoslo acá. Voy a tomar copiar y ahora en base a esa imagen vamos a cómo quedaría ahí. Entonces, bueno, como vamos a analizar el sistema equivalente, entonces el momento va a ser un vector que sale desde el punto que queremos hacer momento hasta donde se está aplicando la fuerza. Entonces un vector desde O hasta donde se aplica la fuerza, es decir, que la fuerza se va a aplicar en E, entonces desde O hasta E, ¿sí o no? Luego uno desde O hasta D, luego uno desde O hasta B. Bueno, ahí qué pena mis dibujos. Venga, hagámoslo con rojo. Entonces a este le vamos a poner R de O a B
listo. Este va a ser R de O a E. Y este va a ser R de O a D. Y el otro es R de O a C. Uy, pero eso está muy feo. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué yo no le hago un vector de R de O a A? Si ustedes se fijan, cambiemos de color para mostrarles. A viene a lo largo del eje Y, ¿sí o no? Y el eje Y pasa por el origen. Y la fuerza A, que es la de 90 libras, tiene su línea de acción por ese punto. Entonces es colineal ese punto. Por ende, esa fuerza no me hace momento. ¿Listo? Entonces esto lo podemos simplificar, que nos va a quedar que Z Y nos va a quedar una fuerza resultante actuando en el origen, una fuerza y un momento que va a producir una rotación, un momento resultante. Ese sería nuestro diagrama asumido. Esto es lo que nosotros asumido, pero lo estamos aplicando en el origen, ¿sí? La resultante. Ahora entonces, ya la resultante sabemos que es este valor. Y ahora la magnitud de dicha resultante es de 126,018. ¿Sí o no? La magnitud de la resultante, que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes, es decir, la resultante al cuadrado va a ser la raíz cuadrada de quién, de menos 30 al cuadrado más menos 120,3 al cuadrado más menos 22,5 al cuadrado. ¿Sí o no? Ajá. Entonces de ahí es donde sale la resultante, ¿vale? Como ahí para recordarles. Ajá. Entonces retomamos. Ya tenemos la resultante. Ahora necesitamos conocer el momento resultante en el origen. Momento resultante en el origen. ¿Sí o no? Entonces para eso necesitamos conocer los vectores posición R de O a D. ¿Sí o no? Entonces necesitamos las coordenadas de el R de O a D, el R de O a B, el R de O a C, B, C y el R de O a E. ¿Sí o no? Hallamos coordenadas de los puntos. Entonces, ya. Entonces, nos ubicamos espacialmente acá, otra vez. Entonces, bueno, sacamos otra imagen. Le copiamos otra. Copiar. Ahí. Entonces, ubiquémonos. Entonces, esto se puede recortar. Sí. Ajá. Sí. Listo. Entonces, coordenada S. ¿Dónde estás ubicado? Si usted fija, se va a tener coordenadas. C está corrido hacia atrás. Aquí nos están diciendo que está de A está pasando por todo el eje principal, que es el eje Y. Entonces, de A está corrido 10 unidades hacia atrás en dirección Z. En X, él no está movido para ningún lado. Y en Y, sí está desplazado hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si la coordenada en X va a ser 0, ¿sí? La coordenada en Y, en el eje Y, va a ser 26
más 18. ¿Cuánto es eso? 44. Y en Z, ¿cuánto está corrido? Está hacia atrás 10 pulgadas. Como está opuesto a la parte que es positiva, va a ser menos 10 pulgadas. ¿Claro hasta ahí? En B. En B tiene una coordenada que en X de cuánto. Si usted se fija, solo conocemos la ubicación en X de D. De B no sabemos, entonces asumimos una coordenada X. ¿Sí? Porque nos dice, bueno, aquí no podemos decir que está alineado con esta parte, la ubicación del punto D, ¿sí? Porque no es correcto. Asumamos una coordenada X. Luego, en Y ¿cuántos tiene? Tiene 36. ¿Y en Z cuántos tiene? En Z está sobre el que está sobre el plano XY, por ende la coordenada en Z es 0, ¿sí? O sea, está acá sobre este planito, o sea, no está corrido ni nada. Ahora, E y D, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, con E, ¿qué va a pasar? Bueno, en E tenemos la ubicación en X cuánto. Pillen que en X nos dice está corrido 8 pulgadas hacia la derecha. Entonces positivo 8 en X. En Y, en el eje Y cuánto tiene? 18. Y en el eje Z viene para el frente cuántos? 15, ¿sí o no? Ahora, el punto D es exactamente lo mismo, pero la única que varía es la coordenada en X, porque el punto D está para el otro lado. Entonces va a ser menos 8, 18 y 15. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahora los vectores posición. R de O. Bueno, y el origen, el O que es 0, 0, 0, ¿sí o no? Entonces R de O a D. ¿Quién es ese? Vamos a hacer dos. Entonces es hacer coordenadas de D menos coordenadas de O. Entonces menos 8 menos 0 en dirección Y. O sea, coordenada en X de D menos coordenada en X de O. Más 18 menos 0 en J. Más 15 menos 0 en K. ¿Sí o no? Es decir, que el R de O a D cuánto nos va a dar. Menos 8 en I. Más 18 en J. Más 15 en dirección K unitario, ¿sí o no? Eso es el R de O a C. Y así hallamos un vector posición. Listo, ahora el R de O a E. Bueno, es exactamente lo mismo, hacen resta de coordenadas. El R de O a E, ¿cuánto va a quedar? 8 en I más 18 en J más 15 en K. ¿Listo? El R de O a quién? A C es exactamente lo mismo, resta de coordenadas. AC, listo. Entonces me da 44 en J menos 10 en dirección K unitario, ¿listo? Entonces una cosa, estos vectores posición tienen unidades, que para nuestro caso, ¿qué unidades son? Pulgadas. Los vectores posición tienen unidades, los vectores unitarios no tienen unidades. Bueno, y el R de, bueno, ¿cuántos son? R son 4 creo, de O a, me falta de O a B. Bueno, de O a B nos da menos 8 en I más 36 en J. Bueno, ¿sí o no? Ajá. Entonces, bueno, cualquier cosa pues yo voy a escanear este ejercicio y intentaré adjuntarlo por si no se entienden los números acá. Listo. Uy. Entonces continuamos. Entonces, ahora ya teniendo esto,
como necesitamos hallar el momento resultante, acudimos a la definición de momento. ¿Qué es un momento? Bueno, borremos este sumatorio. Momento, por definición vectorial, es R cruz F. ¿Qué representa un momento? Es una rotación producida por la fuerza respecto a un punto, ¿sí o no? La rotación que produce una fuerza. Los momentos pueden variar, depende del eje donde se está aplicando. Eso pues, hay dos tipos de momentos que son el torsor y el flector. Pero bueno, eso no es de esta materia. Pero pues, para decirles. Entonces, el R ya los tenemos. Y las F, las fuerzas de forma vectorial las tenemos. Entonces empezamos. Vamos a hacer sumatoria de momentos porque se le están aplicando varios momentos varias fuerzas se le están aplicando a ese sistema. Entonces, sumatoria de momentos en el origen va a ser igual a que al R de O a B cruz la fuerza FB, ¿sí o no? Más el R de O a C cruz FC, ¿sí? Cada R va con su respectiva fuerza, fíjense. Ay, fue pucho. Ah, no, sí, sí, sí. Ya. Cada R va con su respectiva fuerza. Volvamos a acá, miren. R de O a B va con la fuerza de 30. R de O a D con la fuerza de la que está aplicándose en el punto de sí, que es la FD. Solo que aquí no les puse eso. Chan. Más el R de O a E cruz la fuerza FE, ¿sí? Más quién, bueno, me falta quién, BC, E y D, R de O a D cruz FD, ¿sí o no? Entonces, esa sería la sumatoria de momentos en el origen. Entonces, el momento resultante en el origen va a ser igual a que. Entonces, empezamos. ¿Quién es el R de O a B? Paciencia, si es un video muy largo. 8 en I más 36 en J cruz menos 30 en I, ¿sí o no? Más R de O a C. ¿Quién es el R de O a C? 44 en dirección J menos 10 en K cruz menos 40 en dirección K más R de O a E. ¿Quién es el R de O a E? 8 en I más 18 en J más 15 en K cruz quién, momento, menos 8,66 en J más 5 en K más el último, o menos 8 en I R de O D más 18J más 15 en K cruz la fuerza, que si no se mal es menos 21,65 en J más 12,5 en K. Listo. Entonces, hagámoslo acá. Momento resultante en el origen va a ser quién. Entonces es un producto cruz. ¿Yo qué hago? Yo me ayudo del circulito. Ustedes lo pueden hacer por matrices, pero bueno, eso es a elección propia. Entonces lo que les voy a explicar de ese circulito es, si va en este sentido, es positivo porque es el sentido en que indican las flechas. Si va en el sentido opuesto hacia allá, va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, en ese momento respecto a ese punto, ¿cómo quedaría? Espere que no me sale la hoja. Ajá, entonces ahí hacemos un producto cruz. Entonces eso es como hacer una distributiva pero con vector. Entonces y cruci, entonces las mismas letras, los mismos vectores unitarios haciéndose producto cruz va a dar 0. Listo, no se le olvide. En cambio, si usted hace un producto punto I le va a dar 1, ¿sí? Y si usted hace un producto punto, por ejemplo, I.J, le va a dar 0. Listo, esto es importante tenerlo en cuenta.
hombre. Entonces, sigamos. Entonces, y crucis 0. Entonces, me queda 36 por 30. Ese 36 por 30, ¿cuánto me da? 36 por 30 me da 1080. Entonces, momento resultante en el origen va a ser ¿cuánto? Va a ser 1080. Yo no le estoy poniendo signos todavía, entonces más por menos, menos. Pero ahora multiplicamos vectores, j cruz i, entonces nos devolvemos j cruz i, ¿cuánto me da? K. Pero como vamos en sentido opuesto, me va a dar menos K, entonces menos K, con este menos K, me va a dar positivo, ¿sí o no? Entonces esto me va a quedar, va a quedar 1080 en dirección K positivo. ¿Listo? Bueno, la siguiente, voy a hacerlo con colorcitos. Voy a hacer otra y ya, porque pues sale muy largo el video. Listo. J cruz K. Listo. Entonces 44 por 40. O sea, eso. Bueno, pongamos un más. No pasa nada si no es más. Entonces me da 44 por 40 me da 1760. 1760. Entonces J cruz K, revisamos acá. J cruz K, ¿cuánto me da? I positiva. Listo. Entonces, más por menos me da menos. Es decir, que acá no va más sino un menos. Ahí, menos 17. Espérese, errores técnicos. Menos 1760 en dirección J cruz K da I, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Luego hacen K cruz K da 0. Listo, entonces seguimos. Tengo entonces 1760. Bueno, voy a seguir anotando. No sé si me van a quedar en el mismo orden para no alargar tanto el video. Más 133,2 K más 100 en J más, esto es un más 225 en I más 324,75 en I menos 69,28 en K menos 40 en K en J, perdón, más 129,9 en I 1080 más 90 en I. Listo, eso es 100. Listo. Ahora sumamos todo eso, vectores, los mismos vectores los sumamos. El momento resultante en el origen, ¿cuánto va a ser? Me da finalmente 990,3 en I más 60 en dirección J más 1183,92 en dirección K. ¿Qué unidades? Libras por pulgada. Bueno, ahí ya tenemos el momento resultante y la fuerza resultante, que es la primera pregunta. Ajá. La segunda pregunta decía que intento hacer algo. La segunda pregunta decía que hallar los puntos donde interseca el sistema con el plano YZ. Entonces primero tenemos, para ver eso, aquí el ejercicio nos decía que era una llave de torsión. Entonces, bueno, acá el segundo dice, para la montaña rusa, describen el problema, determine el torsor, wrench es torsor, la llave de torsión equivalente, y especifique los puntos XZ donde van a intersecar. ¿Listo? Entonces, como aquí ya nos dicen torsor,
bueno, no hay lío, pero siempre hay que verificar si el sistema es una fuerza par o un torsor. Entonces, el torsor, cuando sea una llave de torsión, cuando el producto punto entre la resultante del sistema con el momento resultante es diferente de cero. Eso es una llave de torsión, un torsor. Ahora, si el producto punto entre la llave y el momento resultante es igual a cero, es un sistema, una fuerza, tema fuerza par. Listo, una fuerza y un par. Eso es muy importante a tener en cuenta, muchachos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues hallemos eso, verifiquemos. Entonces, la resultante, producto punto, no cancelar. Resultante, producto punto, el momento resultante va a ser igual a qué. Entonces, bueno, yo lo tengo. Y tienen que anotar, entonces, menos 30. Espera que. Menos 30 en dirección Y. Menos 120 en dirección 31 en dirección J, menos 22,5 en dirección K, producto punto, menos 990,3 en I, más 60 en J, más 1183,9 en dirección K. Entonces, yo les explico, saquemos otra. Pues pucha. Ajá. Ese producto punto, entonces. Entonces, y punto I me va a dar algo. Entonces, eso me va a dar. Entonces, igual a cuánto, 29,710,5 menos 72,18,6. Un producto punto siempre me va a dar un escalar, listo. Un escalar. Eso es una magnitud, listo. Menos 26,638,2. Eso va a ser igual a cuánto? A menos 414,6,3. Y esto es diferente de cero, por ende se cumple que es una llave de torsión. Ahora, entonces, en una llave de torsión tenemos que hallar un paso. ¿Y qué es el paso? El paso es el cociente entre el producto punto de la resultante con el momento resultante sobre la resultante de las fuerzas al cuadrado. Entonces, el paso va a ser ¿quién? Va a ser estos menos 41,46,3 sobre la resultante al cuadrado. Pues aquí esto no le saquen raíz cuadrada, bueno, no le vayan a sacar raíz cuadrada, eso es elevado al cuadrado. Sobre, bueno, ustedes lo hacen, háganlo allá. Eso da 15,88075. Esto va a ser igual a, el paso es igual a menos 0,26168. ¿Listo? Luego, entonces, este paso me va a servir para qué? Para hallar el momento perpendicular. Entonces, yo sé que el momento está formado por un momento perpendicular y un momento paralelo. Entonces, bueno, agilicemos. El momento paralelo, ¿cómo lo hallamos? Es la resultante de la fuerza por el paso. Es decir, que menos 0,2618 por producto punto menos 30 menos 120,30 en I menos 120,3 en J menos 22,5 en K. Ese momento paralelo, ¿cuánto me da? Ese momento paralelo me va a dar
7,8 en i. Yo usé más decimales, pero pues como más para que no haya lío, los estoy usando menos. 31,4 en j más 5,87 en k. ¿Listo? Es unidades libras por pulgada. Entonces, ya tenemos el momento paralelo. Y ay, qué pena. Yo sé que el momento paralelo y el momento, bueno, ¿cómo puedo conocer el momento perpendicular? Pues si conozco el momento neto, pues le puedo restar el momento paralelo y encuentro el momento perpendicular. Entonces el momento perpendicular va a ser igual al momento menos el momento paralelo, ¿sí o no? Bueno, ese momento perpendicular, pues ustedes anoten ahí. Eso me va a dar cuánto, a mí me dio 998,2 en i más 28,6 en j más 1189,8 en k. ¿Listo? Unidades libras por pulgadas. Listo. Con Eva, el papá Eva. Espera que esta vaina me haga yo también. Ay, madre. Ajá. Entonces, para encontrar la intersección usamos el momento perpendicular. Entonces, el momento perpendicular es igual al r, que el r es el que nos va a permitir encontrar esa coordenada, cruz la resultante. Entonces, anotan el momento perpendicular, lo vas a ir anotando, igual a una coordenada en x que quiero conocer, más una coordenada ¿en quién? En z, zk, cruz la resultante. Entonces, ustedes reemplazan, hacen este producto cruz, que es para no alargar mucho el video porque van 40 minutos. Yo encontré, bueno, ahí cuando haces ese producto cruz, a ustedes les va a quedar algo así. Pues si no, pues me escriben que me equivoqué en una multiplicación y luego corregir el video. Entonces menos 998,2 en i más 28,5. Ay, espera un momento. Entonces 28,6 en j más 189,8 en k igualado a quién, a menos 120,3 x en dirección k más 22,5 x en dirección j más menos 30 z en dirección j más 120,3 z en dirección i. Listo. Y ya ahí me queda. Entonces yo siempre saco un sistema de ecuaciones, anulo los vectores, digo si hago k0 y e y j 0, entonces se me van a ir. Entonces miramos quiénes son la k. Esta es la k, se me va. Esta es k. ¿Quién es j? Este es j, se me va. Este es j, se me va. J, sí, perdón. Esta es j y solo me van a quedar las de i. Las de i, ¿sí o no? De i que me queda, entonces me queda 998,2 en i igual a quién, a 120,3 z en dirección i. Entonces tengo que z me va a dar menos 8,3 pulgadas. Y lo mismo hago para encontrar la otra coordenada, pero aquí voy a hacer j0 e i0. Y acá voy a encontrar, yo encontré que x me da menos 9,9 pulgadas. Listo. Y esas son las coordenadas sobre las cuales va a intersecar. Entonces digamos, si trazamos un plano y según lo que teníamos, esto es z, x, y,
Entonces menos x, digamos menos por acá, z menos 8, entonces como por acá va a tener su intersección la fuerza resultante con el momento. Entonces es una resultante negativa. Entonces digamos, esto lo estoy haciendo así de rapidez, y el momento, su momento respectivo, su momento resultante. Listo, es un diagrama ahí que yo asumí, y este es el punto donde intersecan. Listo. Entonces, cualquier duda respecto al video me escriban en mi correo. Esto, voy a ver si lo puedo escribir por acá abajo, o si necesitan que les pase el documento. Entonces mi correo es este. Arroba gmail.com. Listo. Bueno, espero que les sirva.